Ya. Muy buenos días, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la actividad que vamos a presentar, que voy a presentar, que es la mesa redonda Mujeres Asturianas en el Mundo del Libro. Soy Paula García, la directora general de Ordenación, Evaluación y Equidad Educativa de la Consejería de Educación del Principado de Asturias. Esta mesa redonda que celebramos a través de este evento en directo forma parte de un conjunto de eventos englobados en la actividad de mujeres STEAM y mujeres asturianas que sean referentes, modelos y que desarrollen trayectorias profesionales, pero también personales, que puedan ser o que son, de hecho, referentes para todas nuestras alumnas y nuestros alumnos y para el sistema educativo asturiano y los valores y competencias que tiene como prioridad promover. En este caso, esta mesa redonda que dedicamos al mundo del libro y a las mujeres en el mundo del libro en distintas profesiones o actividades asociadas a la lectura, a la librería y al libro, se celebra, como es obvio, coincidiendo con la fecha en la que tiene lugar el Día Mundial del Libro y los Derechos de Autor, el día 23 de abril. Además, tenemos que recordar también que en el mes de abril se celebra el Día del Libro Infantil y Juvenil, que también ya tuvo lugar y que en este caso, en esta mesa redonda, algunas de las participantes tienen amplia experiencia y actividad desarrollada en este ámbito. Por nuestra parte, desde la Consejería de Educación, además de promover actividades que incentiven y que motiven las vocaciones STEAM, recordemos que son ciencias, artes, matemáticas, tecnologías, queremos dedicar esta mesa y esta actividad al entorno de las artes, en concreto al mundo del libro y de la competencia lectora. En nuestras escuelas, en nuestros institutos y en todas las enseñanzas del sistema educativo asturiano, la competencia lectora y la comunicación lingüística es una competencia esencial, en tanto que debemos promoverla para que el alumnado tenga el mayor desarrollo posible y que, sobre todo, adquiera un hábito lector que le permita desarrollar el sentido crítico y la capacidad de pensar, de decidir y de actuar según su propio criterio, pero también según el contexto en el que desarrolla su vida. Por mi parte, voy a pasar ya a presentar a las personas que hoy nos acompañan y que van a participar y contarnos y aportarnos sus experiencias en esta actividad de hoy. Por una parte, habrá una persona que modera la mesa, que es Rosa María Piquín Canción. Rosa María es una persona que desarrolla su actividad educativa y que desarrolla su actividad educativa con una experiencia amplia y dilatada en las bibliotecas escolares, y en Asturias es una referencia de todo este eje del sistema educativo y del ámbito lector, y que hoy va a coordinar y moderar al resto de participantes, que presento con un recorrido rápido. Natalia Menéndez es escritora y es profesora, es directora del IES Carreño Miranda de Avilés, además es un ejemplo de trabajo en diferentes facetas y ámbitos, y es profesora de la especialidad de Lengua Castellana y Literatura. Esther Sánchez Ballina es ilustradora, es licenciada en Geografía e Historia de la especialidad de Historia del Arte por la Universidad de Oviedo y técnica superior en Ilustración por la Escuela de Arte de Oviedo. Ha sido Premio Nacional a los libros mejor editados en los años 14, 12 y 2008. También nos acompaña Leticia Sánchez Ruiz, que es escritora, Leticia,
periodista y profesora de narrativa. Seguramente Leticia podrá contarnos y contarle a todos los alumnos y alumnas que asisten hoy a esta actividad la aventura de escribir libros y de presentarlos y de ponerse en la piel de muchos personajes y de muchas historias. Esther Prieto Alonso es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y es directora de Ediciones Trave. Por tanto, nos va a acercar al mundo de la editorial y de la edición. Beatriz San Juan es cuentacuentos, licenciada en Filología Hispánica y especialista en promoción de la lectura juvenil de la literatura infantil. Desde 1994 realiza programas de formación lectora con bebés, niños, jóvenes en escuelas y bibliotecas y coordina cursos y talleres con familias y profesorado. Os agradezco a todas vosotras que participéis en esta mesa redonda y que, sobre todo, proporcionéis este espacio de encuentro con los alumnos y las alumnas, que son quienes tienen ese vivo interés por participar, por haceros seguramente miles de preguntas. Y sin más, doy paso a la moderadora, a Rosa Piquín, para comenzar con la actividad. Muchas gracias y que disfrutemos, seguro. Muy bien, Paula, muchas gracias. Antes de nada, darte las gracias a ti y a la señora consejera, pero también darle las gracias a Alberto y a Lucía por su empeño en que todo lo técnico funcione de la mejor manera posible, ¿no? Me parece importante consignar que esta actividad se enmarca también en las actividades de empoderamiento de la mujer en el ámbito del libro. Es muy relevante el trabajo que estamos haciendo desde múltiples bibliotecas y muchos centros en torno al desarrollo de los ODS 2030, concretamente en las dos líneas de trabajo del objetivo 4 de educación e equidad y el objetivo 5 de género, ¿no? Entonces, yo creo que en este marco es en el que esta representación bastante completa del ámbito del libro, de escritoras de poesía y narrativa, una ilustradora y a su vez editora y en algún momento librera, ¿verdad, Esther? También me parece destacable, y ayer lo comentábamos, el papel de Esther Prieto en su triple formato de traductora, editora y quizá menos librera, pero también librera. Destacar que está con nosotros Natalia, que es docente de literatura, docente de literatura, y Beatriz San Juan también en una doble faceta de narradora oral y de docente de literatura, ¿no? Del área de didáctica de la lengua y la literatura, que es compañera mía en la facultad. Todas las personas que estamos aquí incidimos directamente en la promoción de la lectura, que quizá es lo que más nos une, lo más relevante. Y es para mí un gustazo el hecho de que os hayáis planteado que la coordinación de la biblioteca se realice en torno a una persona del ámbito de las bibliotecas escolares como eje vertebrador de esta coordinación, ¿no? Hablamos de un modelo de biblioteca escolar como centro creativo e inclusivo de aprendizaje, de comunicación, de alfabetización en medios e información y de lecturas, de múltiples lecturas. Entonces, nuestros centros ahora mismo están en un bulle-bulle, celebrando el Día del Libro, la Semana del Libro, pero también, y es de destacar que hoy, por ejemplo, estamos leyendo libros que tienen que ver con el Día de la Tierra, ¿no? Estamos desde las bibliotecas escolares estamos intentando fomentar lo más posible todo el desarrollo de los ODS y nada nos es ajeno. La buena literatura que nos planteamos, las personas que estamos aquí, las mujeres asturianas o que vivimos en Asturias, en torno al mundo del libro y claramente la literatura infantil y juvenil, pero hablamos de la buena literatura, nos impulsa a crecer como personas y como ciudadanos íntegros, ¿no? De ahí el gran interés que pueda suscitar esta mesa redonda. Y bueno, sin más, voy a dar el paso a Natalia Menéndez, de su biodata añadir que hasta la fecha ha publicado 6 libros de poesía. Nos parece interesante el contar en esta mesa con una escritora fundamentalmente de poesía y una escritora fundamentalmente de narrativa, como veremos después con Leticia.
Ha publicado Las virtudes cardinales, La nostalgia del caníbal, Restos de un naufragio, El síndrome Kalashnikov, Invadir Babel y Calibán. También es autora de un libro recopilatorio de artículos de prensa titulado Ciencias inexactas, así como de distintos relatos de antologías, y ha obtenido varios premios de poesía, entre ellos el Ana Valle 2006 y el Premio Asturias Joven de Poesía 2007 por La nostalgia del caníbal. Ayer que estábamos preparando la mesa redonda, sí que consensuamos que en la primera intervención de todas las participantes íbamos a hablar fundamentalmente de la propia experiencia como lectoras, su relación directa con los libros. Entonces, bueno, cada una de las integrantes de la mesa va a empezar comenzando por plantearnos su propia experiencia lectora. Natalia, cuando quieras, por favor. Bueno, pues buenos días. La verdad que para mí es un placer poder estar aquí a través de este medio, pues hablando de una de mis grandes pasiones, que es la literatura. Y como antes comentabais, pues desde 3 puntos de vista. El primero, evidentemente, como lectora, después ese paso a la escritura como escritora y, bueno, en este momento también como docente. Así que, bueno, quiero comenzar dando las gracias a la Consejería de Educación, a todas las personas que habéis hecho posible que podamos juntarnos hoy para hablar de todas estas cuestiones. A Lucía, a Alberto, en este caso también, evidentemente, a Paula García y a nuestra consejera Carmen Suárez y a Rosa, que, bueno, nos va a coordinar. Y para mí, como decía antes, es un placer porque, bueno, comparto mesa con mujeres a las que admiro, a las que conozco y a las que, bueno, en los casos de la creación, pues las leo también y bueno, y me encanta y ellas lo saben. Así que, bueno, yo os voy a contar un poco cuál ha sido mi experiencia, esos primeros pasos desde que empecé a meterme dentro del lleno, voy a decir, dentro del mundo de la lectura, hasta el momento en el que yo di el paso a la escritura, que posiblemente ahí, bueno, pues es posible que aunque los primeros pasos lectores, yo creo que coincidiremos en que hay 2 ámbitos fundamentales, uno es el de la familia, el de la casa, ¿no? Y otro es el escolar. El paso a la escritura, pues es posible que nos diferencie, ¿no?, a las que estamos aquí. Yo, evidentemente, bueno, pues empecé, y voy a hablar primero de lo escolar, ¿no?, a lo mejor porque es mi ámbito, empecé a meterme dentro del mundo de la literatura, de esa magia que para mí son los libros, pues a través de las clases de lengua, voy a hablar un poco sobre eso, pero sobre todo a través de la biblioteca escolar. Yo creo que ese es un espacio de descubrimiento y para compartir, ¿no?, que fue la experiencia que yo viví en el Colegio Público Apolinar Evia, en el que yo estudié, ahora renombrado el Colegio de la Toba. Aquellas tardes que yo pasaba con mis compañeros y compañeras en la biblioteca y, bueno, los libros que allí descubrimos, como La colección del barco de vapor, que siempre asocio a esos momentos de biblioteca. Y también, seguro que mi generación lo recuerda, el libro de lectura que trabajábamos en el aula, que era el libro de Senda. No sé si hay alguien aquí que lo recuerde, pero bueno, el libro de Senda, que después de muchísimos años, hablamos de 40 años, me sigo acordando de aquellas historias, ¿no? Creo que es precisamente esas cosas que te han quedado en la memoria, a las que realmente fueron importantes, ¿no? La memoria es muy selectiva y recuerdo perfectamente el libro de Senda de primero, un trozo de cartón que quería hacer con Meta en segundo, que era un circo en tercero, Pandora y los niños y una caja de vientos, no de males, como dice la literatura clásica, sino de vientos, que, bueno, me ha quedado ahí siempre en el recuerdo y que intercalaban también, bueno, pues otro tipo de textos, poemas populares, ya de autores consagrados en la literatura, de Lorca, de Machado, de Juan Ramón Jiménez, Gloria Fuertes, por supuesto, María Elena Walsh, todos aquellos poemas infantiles que, bueno, que aparecían en esos libros. Para mí, bueno, digamos que eso es lo que me queda en el recuerdo y que es fundamental en mi inicio dentro de la lectura. Y luego, evidentemente, pues aquellos libros que estaban en casa. Yo creo que, no sé si me equivoco en lo que digo, como sé que hay personas de mi generación o anterior, igual me podéis decir, pero yo creo que más o menos las lecturas que hacíamos eran parecidas. Había una serie de colecciones que prácticamente estaban en todas las casas, los Cinco, los Hollister, los Gemelos, pues todas aquellas, como digo, colecciones de aventuras, de misterio, que, bueno, influyeron muchísimo en las lecturas posteriores que yo hice. También, evidentemente, los clásicos también de la aventura, de la literatura, sobre todo anglosajona y francesa, pues Stevenson, Walter Scott, autores americanos como Mark Twain, que, bueno, yo creo que toda mi generación leyó y nos sirvió para, bueno, para apasionarnos como
como fue mi caso. Y ya de la aventura y el misterio pasar a Agatha Christie, que bueno, pues es también una de esas lecturas que yo recuerdo con muchísimo cariño. Libros ilustrados, que me apasiona a día de hoy, todavía me gusta muchísimo y que, bueno, también yo creo que entramos en la lectura a través de la literatura ilustrada, creo que es muy importante. En mi caso, diré que la escritura llegó después, posiblemente porque, bueno, yo escribo poesía y la poesía me llegó en ese momento turbulento en el que yo trabajo, que es la adolescencia, y como a los 16, 17 años empecé a escribir. Ahí tuve, voy a decir que más dificultades, porque realmente yo de la poesía infantil, esa poesía de Gloria Fuertes, Mariana Walsh y todos esos clásicos que comentaba, pues digamos que hay como un salto, que de repente no encontré, o yo por lo menos no encontré una literatura, una poesía adaptada a la juventud, como sí pasaba con la narrativa, sí había novela juvenil, pero la poesía, bueno, directamente ya pasabas a un mundo adulto en el que, bueno, pues evidentemente a los 11, 12 años no te sientes representado, pero ya a los 16 pues ya puedes entrar de lleno. Y ese es el momento en el que yo pasé de la lectura a la escritura. Voy a decir también con dificultades, dificultades por un motivo, porque al final influye muchísimo lo que uno estudia en el instituto y los referentes femeninos que yo tenía era ninguno. Vamos a decir que realmente en poesía no se estudiaba a mujeres poetas, salvo a Santa Teresa de Jesús, alguna referencia a Rosalía de Castro. Fue también la biblioteca, en este caso la Biblioteca Pública de Avilés, en la que yo descubrí a mujeres poetas contemporáneas que ya me hicieron ver la poesía como algo ya no tan ajeno o tan distanciado en el tiempo y bueno, fue el momento en el que yo di el paso a la escritura, por resumir un poco mi experiencia. Y bueno, creo que con eso, para empezar, doy paso a... Fenomenal, Natalia, estupendo, muy bien. Quería recordar para los asistentes, para los chicos y chicas que estáis al otro lado de la pantalla, que por favor utilicéis el chat de preguntas y respuestas para formular las preguntas una vez que hagamos la primera ronda de presentación y de comentario extenso de las ponentes, que utilicéis por favor el chat de preguntas y respuestas, como digo, y que nos digáis el centro del que procedéis y a quién dirigís la pregunta. Bueno, y sin más paso a presentar a Esther Sánchez, una gran amiga que es ilustradora, que es editora, y bueno, aparte de lo que ya comentó antes Paula, deciros que en el año 2000 fundó la empresa Pintar Pintar. Esta empresa, muy conocida en Asturias, pero también muy conocida fuera de Asturias, inicialmente estaba dedicada a la enseñanza y al desarrollo de la expresión plástica infantil, a través de la cual se realizaban talleres para instituciones públicas y privadas. En el 2006, la empresa amplió sus actividades a la edición de álbumes ilustrados y desde entonces combina la gestión de la empresa con la creación como escritora e ilustradora. Se colabora con el Museo de Bellas Artes de Asturias y además han gestionado el espacio Educa Niemeyer del Centro Niemeyer desde el 2014 al verano del 2020. Bueno, Esther, cuando quieras. Gracias. Hola a todos y a todas. Lo primero de todo, agradecer a la Consejería esta posibilidad y esta reunión tan guapa. En mi caso, bueno, estoy aquí presente como ilustradora, pero mi labor casi más importante es como editora, como bien ha dicho Rosa, de libros de la editorial Pintar Pintar. Pero bueno, como ilustradora, cuando puedo, intento hacer algún libro, porque es una de mis pasiones también, no solo leer, sino también dibujar. Y quizás hay algún libro por vuestras aulas, por vuestras bibliotecas que conozcáis, en los que he tenido la suerte de poder colaborar con mis dibujos, como por ejemplo, tengo por aquí, porque yo creo que se identifica mejor Daniela, o cómo se hacen los libros, ahora que es el Día de la Tierra, la agricultura ecológica, el poema que cayó a la mar, personajes en castellano. Y bueno, desde este había sido el último que había ilustrado, que yo creo que ya habían pasado como 7 años o así, y ahora hace poco acabo de lanzarme otra vez con Poemas en la pista. Mi experiencia como lectora pues empezó muy temprano, pero no solo como lectora de libros, sino también lectora de imagen, las dos cosas a la vez. Y es que he tenido mucha suerte porque ha habido 2 mujeres, ya que además esta mesa también trata sobre la mujer, 2 mujeres que incidieron mucho en que a día de hoy yo sea lo que soy. Y son una, mi madre,
y otra su hermana, que es la artista plástica asturiana Consuelo Gallina, que es mi tía. Entonces, por un lado, mi madre se encargaba de que en mi casa siempre hubiera libros y me acompañaba todas las semanas a la biblioteca pública, que antes estaba donde está ahora el Museo Arqueológico, y allí, vamos, yo era una lectora, 3 libros me parece que se podían sacar, 3 que sacaba y enseguida me los leía y otra vez y otra vez. Además, me compraba libros. En mi casa se compraban todos los periódicos y los fines de semana todos los periódicos. Y era, para ellos los periódicos, para mí un tebeo. Tengo una colección de tebeos y de cómics inmensa. Luego, además, me compraban también libros, que visitaba pues, a la librería Cervantes o la librería Polledo. Y así, pues toda esta fase tengo libros y además es que los quiero enseñar porque conservo, porque para mí son mis joyas, pues desde colección de Moby Dick, que teníamos, de varios, desde detectives también, de Austral, de Gloria Fuertes, bueno, un montón de libros. Para mí mi colección luego favorita eran de los de Alfaguara, que ya son libros ahora conocidos como La historia interminable o Charlie y la fábrica de chocolate, que lo tengo hecho polvo de tantas veces, o Cuando Hitler robó el conejo rosa. Bueno, llegó un momento en que la colección de Alfaguara, yo llegaba a la biblioteca pública o a las librerías y hacía, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí, ya lo leí. No, es que los había leído todos ya. Entonces, bueno, por un lado, toda esa, no tuve que hacer durante la EGB, no se potenciaba, dependía un poco de los profesores, no se potenciaba en mi caso tanto lo de la biblioteca escolar, aunque he de decir que a mí cuando me encargaban realizar trabajos en la San Lázaro, en las escuelas blancas, yo hacía libros ya. Yo no hacía trabajos, yo hacía libros y ya me ocupaba, los cosía, bueno, ya era conocida porque hacía libros de aquella. Y eso por la parte de la lectura de libros. De la lectura de la imagen, pues a los 3 años yo ya tenía pinceles en la mano, porque como comenté, mi tía, Consuelo Gallina, que si no la conocéis, deberéis a casa, porque es una artista plástica de mucha trayectoria aquí en Asturias, pues tenía en los años 70, 80, 90 un taller de expresión plástica infantil al que, claro, pues íbamos todas las semanas un montón de niños y niñas que a todos nos quedó ese pozo y ese conocimiento de todas las enseñanzas que ella nos hacía. Entonces, pintábamos mucho. Yo llego a los 8 o 9 años, en realidad yo ya había hecho grabado, ya había todas las técnicas que yo había experimentado y con todos los colores. Entonces estaban las dos cosas ahí. A la hora de la carrera, de estudiar la facultad, pues estudié Historia del Arte, Geografía e Historia, que claro, es una carrera en la que también, otra vez, mucho que leer, que si ya me gustaba, fue todavía más. La parte creativa ahí en ese momento quedó un poco estancada, quedó un poco parada, porque claro, me centré en estudiar y leer. Y cuando terminé la facultad, pues volví otra vez a retomar la parte creativa y fue cuando pasé a la Escuela de Arte Oviedo, donde en realidad la chispa inicial de motivación creativa yo ya la tenía, pero sí me enfocaron para todo lo que es la profesión de edición y ilustración. Y luego, bueno, un poco fue todo casualidades del destino. Yo estudié oposiciones para dibujo, para secundaria, pero fue el único año en Asturias que las anularon. Así que dije, nada, no puede ser, pues voy a hacer lo que más me gusta. Y si miro para atrás, a día de hoy digo, es que no es de extrañar que me dedique, es que estoy donde tengo que estar y hago lo que más me gusta, que es promover la lectura y la edición, álbumes infantiles ilustrados y también con los talleres de expresión plástica seguir un poco la estela. Solo 2 cosas, que es que solo señalar 2 cosas un poco como homenaje a estas 2 mujeres que incidieron en mi vida, mi madre y mi tía. Son 2 libros especiales que conservo y que para ellas fueron especiales en su momento. Mi madre fue con ella a la librería Cervantes y Conchita nos recomendó este libro. Hoy es muy conocido, pero entonces, estoy hablando cuando yo tenía 7 años o así, Rosa Caramelo. Claro, yo cuando lo vi tan rosa y yo dije, uy, mamá, pero ¿por qué me compras a mí eso?
Yo no lo entendía muy bien, ahora ya de mayor ya lo entiendo. Supongo que muchos lo conocéis y si no lo conocéis, buscarlo. Y luego mi tía Consuelo, pues entre los viajes que hacía siempre me traía cosas, libros y lecturas. Y porque ella iba a hacer exposiciones, bueno, y entonces de sus viajes y exposiciones nos enseñaba un aprendizaje, pero luego me traía libros. Y, por ejemplo, pues el arte para los niños, el Diario del Sol Rojo de Miró. Son de los libros que conservo y que yo tenía de lecturas de pequeña. Y bueno, es un poco mi trayectoria. Muchísimas gracias, Esther. Un abanico fabuloso. Pasamos ahora a Leticia Sánchez Ruiz, que es escritora, que ha ganado el premio Tetrada Literaria de Novela Corta en el 2004 por El precio del tiempo, el 9º Premio Internacional de Novela Emilio Alarcos por los libros Luciérnaga, que he de decir que es un libro que me encanta, y el 16º Premio Ateneo Joven de Sevilla por El gran juego. Su novela Cuando el invierno es invierno en el Mar del Norte obtuvo ex aequo el premio Cubelles Noir 2020 y recientemente ha publicado su última novela, que espero leer en breve, La biblioteca de Max Ventura, en P de Plata 2020. Parte de su obra ha sido traducida al italiano y desde el 2018 la compañía El Callejón del Gato representa su obra de teatro Hermanas. Estamos deseando escucharte, Leticia. Bueno, muchísimas gracias, Rosa, y muchísimas gracias a todos por invitarme aquí, muchísimas gracias a las chicas con las que comparto la mesa, muchísimas gracias a todos los que nos estáis oyendo. Sois muy valientes porque preguntarme a mí por mi experiencia lectora es exponeros a que pueda estar 4 horas seguidas hablando y además con mucha pasión, pero voy a ser buena y voy a intentar concentrarlo, porque mi historia con la literatura, con los libros, es el amor, la historia de amor más larga de mi vida, ¿no? No recuerdo, es que no recuerdo sin tener un libro en las manos. Cuando no sabía leer, me inventaba lo que decían me inventaba las historias que veían los dibujos. Y mi abuelo, que era un gran lector, me enseñó a leer cuando yo tenía 3 años. Además, por una cosa bastante egoísta, porque es que yo le decía constantemente, léeme los libros. Y me ponía en sus rodillas y cuando acababa decía otra vez. Entonces mi abuelo quería segar, el pobre, o quería hacer cosas. Y voy diciendo, mira, te lo voy a enseñar a leer para que a partir de ahora puedas hacerlo tú sola, ¿no? Y eso fue el mejor regalo que me hicieron jamás. Todavía me acuerdo con el libro que me enseñó a leer. Los pitufos, Johan y Pirluit y La maldición de Mala Sombra. Ese fue mi primer libro y a partir de ahí, como digo, el Desideratum. Yo ya fui eternamente feliz leyendo. Yo siempre digo, mira, hay muchas cosas buenas para leer que no me voy a poner a explicar, pero sobre todo leed porque os hará felices. Y yo fui la niña más feliz del mundo leyendo. De hecho, mi mayor tesoro, yo a mi nombre no tengo prácticamente nada y yo lo único que tengo en la vida son libros. Y mi mayor tesoro, más que los libros que tengo ya de adulta, es toda mi biblioteca infantil. O sea, esos libros los tengo como oro en paño y es que cada vez que los miro y vuelvo a ellos es como si volviera horas y horas de felicidad. Pero sí que es cierto que la novela, digamos, la primera novela que leí fue El Principito y la leí de una manera muy especial. Cuando tenía 6 años, nuestra profesora, Nieves, a la que le mando un beso inmenso porque fue alguien que nos impresionó mucho a todos, en clase leímos El Principito entre todos. Estuvimos un trimestre dedicado al Principito. Todos en clase leíamos cada día un capítulo, lo comentábamos. Fue una experiencia maravillosa. Fue un viaje que todavía, fíjate, han pasado 34 años de aquello y todos los que compartimos, cada vez que nos reencontramos, ¿te acuerdas cuando leímos El Principito? Y fue un libro que siempre se quedó en nuestro corazón, ¿no? De alguna forma la primera lectura compartida. Y a partir de ahí, para mí, claro, leer y escribir siempre ha formado parte de mi mismo mundo de fantasía. Entonces yo mi primera novela la escribí con 6 años. Era un folio de 2 caras y aquello ya era muchísimo, ¿no? Porque yo vivía volcada en ello. Pero sí que es cierto que de pequeña, claro, yo siempre he vivido con un pie en un mundo, en el mundo de la fantasía, en el mundo de la ficción, y con otro pie en este mundo real. Y siempre los he visto muy compatibles y siempre los he visto muy necesarios, los dos. Uno te hace entender el otro y el otro te hace entender el uno. Pero cuando era niña, repito,
yo fantaseaba constantemente, entonces me preguntaban, hey Leticia, ¿qué tal hoy por el colegio? Y decía, uy, genial, estuvimos aprendiendo a domar elefantes. Y lo decía así, sin pensar que estaba mintiendo, ¿no? Aunque mentía, pero para mí la fantasía no era mentir, solamente era contar otras cosas, al igual que hablaba de mi tío que trabajaba en un ballenero chino, que ya se convirtió en un personaje mítico, o de muchísimas otras cosas. Entonces mi profesora Nieves, a la que me acabo de referir, me dijo, mira, nunca dejes de tener fantasía, y eso está muy bien, pero vamos a hacer una cosa, las cosas que tú te inventes, las que iban aquí, escríbelas, no las digas, simplemente escríbelas. Y dije yo, pues oye, escribir también me puede valer para eso, para separar los dos mundos. Y desde entonces es lo que he estado haciendo, y volando y siendo muy feliz, y trotando por todas las bibliotecas y por todos los sitios. Y hoy en día, generalmente cuando eres una escritora como yo de libros para adultos y te preguntan por tus referentes, casi nadie habla de sus referentes cuando era niño. Y para mí, sin embargo, yo siempre los menciono. Para mí la literatura que yo leí de niña, la literatura infantil, hoy en día tiene mucho que ver con lo que escribo, ¿no? Entre ellos, pues, lo decía Esther, Michael Ende, maravilloso, La historia interminable, fue un libro que cambió mi vida, Roald Dahl, María Gripe, hoy en día siguen estando todos dentro de mí. Y sí quería comentar una cosa que viene bastante al hilo por el tema de esta mesa, que es que cuando yo era niña no, pero sí que cuando era adolescente y escribía, yo firmaba con un seudónimo masculino, no firmaba con mi nombre, ¿no? Firmaba con un nombre de hombre, porque la inmensa mayoría de mis referentes eran hombres. Entonces me parecía que ser escritor era como, yo quería ser escritor, ¿entendéis? Porque me parecía que era como mejor. Y ahora que miro atrás y pienso en eso, qué barbaridad, qué barbaridad. Pero eso es lo que pasa cuando la inmensa mayoría de los referentes que tenemos no son de nuestro sexo. Sentimos un poco para el otro lado. Por eso me encanta y valoro muchísimo que cada día se estén recuperando más mujeres escritoras y podamos tener más referentes de lo que realmente somos. Muy bien, Leticia, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muy emocionante. Bueno, paso ahora a presentaros a Esther Prieto, editora. Dios a conocer como poeta en el 1992 con Edad de la Memoria, y en el 98 ganó el premio Teodoro Cuesta de Poesía con La mala suerte. Con Güelo Ismael, que está traducido al gallego como Abó Ismail, amalgó el premio Xosefa Xovellanos de novela 2001, y unos años más tarde, en el 2005, publicó Gramática de Asturiano, guía de consulta rápida, resultado del sol labor profesional de correctora editorial. Colaboradora na prensa escrito, en el año 2015 salió Chicolate Espeso, unha esvilla de les minicolumnes que fuera publicando en el semanario Les Noticias. Un año después, en 2016, publicó Tres de la quema, Después de la quema, en el que recuelle toda su producción poética, los dos poemarios anteriores y de ellos inéditos, en edición bilingüe. Anguaño y es directora de Ediciones Trave, editorial a la que lleva vinculada 20 años. En el 2019 ampliaron el negocio al rodio los libros, abriendo la librería Trave, especializada en literatura asturiana. Mucho gusto terte aquí y que nada, que nos fales de cómo é a túa experiencia como lectora, vale? Moito gusto, Rosa, que me fales na fala. Muchas gracias que me llaméis a esta mesa redonda. La verdad es que me prestaba a falar en asturiano porque lle outra de las lenguas de Asturias. Supongo que todo el mundo va a entenderme y creo que la diversidad lle buena, lle constructiva y enriquecedora. Estaba sintiendo vos a todos y estaba dándome cuenta que hay una brecha generacional, seguramente. Yo creo que soy la mayor de la gente que está aquí, de los invitados, y además de eso, seguramente yo soy de pueblo y eso fue una doble brecha. Yo la lectura aprendíla en casa. Yo soy de escuela pública y rural. En la escuela de mi pueblo no había biblioteca, no había libros.
non solamente non había libros, sino que yo, que era lectora empedernida, y eso lo papelo en casa, las clases aburríanme soberanamente, y entonces yo en base a los libros de texto metía el libro que yo estaba leyendo y quitábenmelos. En la escuela, claro, dábense cuenta y me quitaban el libro. Y una de las anécdotas, siempre digo que hay una profesora que además era parienta mía, debe tener una biblioteca a cuenta de los libros que me quitaba. Y una vez recuerdo que me quitó un libro, los curas comunistas de José Luis Martín Gil, y quitóme ese y dióme las novelas ejemplares de Cervantes. La verdad, tendría yo 11 o 12 años. Pues la verdad, ¿qué queréis que os diga? A veces siempre pensé que la escuela allí era una fábrica de antilectores, y por lo menos en la época mía, no sé cómo está ahora mismo. Y digo que yo aprendí a ser lectora sobre todo con los abuelos, tanto de padre como de madre. Yo soy, por una parte, bueno, soy fía y nieta de agricultores, de ganaderos, soy de pueblo. Por una parte, siente de campo, y por otra parte, fía de inmigrantes españoles en Alemania. Cosa a la que tengo que agradecer que después yo pudiera estudiar una carrera. Y a pesar de ser fía de siente que no tenía estudios, en casa de mis abuelos siempre había muchos libros. Yo leí toda la obra de Palacio Valdés que tenían en casa de los abuelos. Fui una lectora anárquica, con 10 años leí 100 años de soledad, no entendí gran cosa, pero gustábame cómo sonaba, y ahí pues que muchos años más tarde volví a leer con 11 o 12 años Tres pisadas de hombre de Antonio Prieto, que era realismo social. Leía a hablar de Otero, poesía social, con 12 años. Y es decir, era una lectora anárquica de aquella casa. Y éramos de pueblo y era otra cultura, no había lo de la paga, pero bueno, yo tenía, además en mi casa y éramos 6 hermanos, bueno, no pasábamos fame, y es decir, mi padre y mi madre estaban en Alemania, había perros bastante, ¿no? Pero no había el bezu de dar una paga, pero bueno, de vez en cuando te daban perros, y yo siempre lo guardaba para comprar libros de la colección Reno. Lo mismo leía con 11 años a Pear Book, que no sé, cosas muy... Y es decir, leí toda la poesía social sin estudiarla. Y es decir, fui una lectora voraz, anárquica y sin conocimiento de literatura ningún. Eso fui teniéndolo después. A la vez que aprendía a leer y iba devorando libros y teniendo un conocimiento de literatura, iba escribiendo. Y es decir, yo creo que ya eran 11 años, porque yo también leía a los 5, igual que leía a García Márquez, leía a los 5. Y escribí la primera novela, creo que tendría unos 10 años, que era una novela tipo Los 5, que se titulaba Aventuras de Yester Prieto, que en realidad ya era Aventuras de Yester Prieto, pero cambiado el nombre, ¿no? Que dio una pena porque estuve buscándola durante mucho tiempo y no la topé. Perdíla en algún momento de la vida con tantos cambios de domicilio, y la verdad me dio mucha pena porque no sé dónde la perdíla, no sé dónde fue a parar. Y entonces yo el resumen de mi experiencia lectora que montame a leer, y eso, anárquica, voraz, y desde muy pronto, porque además no recuerdo cuándo aprendí a leer, no lo sé, ni cuándo aprendí a escribir, pero fue casi, yo creo que a la vez, y realmente creo que la escuela ahí tuvo bastante poco que ver, y más. Yo creo que fue a pesar de ella, que soy lectora,
Y después también fue otra cosa, siempre supe, a pesar de que hice filología, siempre supe que no quería dedicarme a la enseñanza. Lo que no sabía y era que quería enseñarme, porque no sabía aquel título con el que salí de la facultad, realmente no sabía para qué me valía. Y sí recuerdo que en segundo o tercero de la facultad, que por aquel entonces todavía se escribían cartas, no, bueno, y más, yo de aquella no debía tener ni teléfono en casa siquiera, el fisio, ¿no? Ya los móviles, claro, no, todavía no existían. Escribí una carta a una amiga de la facultad y sé que todavía un poco me lo recordaba y decíame, y aquel verano comentéstime, yo lo que quiero es poner una imprenta. Claro, en aquel entonces todavía no estaba muy separado la imprenta de la editorial. Claro, y ahora pienso lo que en aquellos años poner una imprenta con esas máquinas que había de aquella que costaban millones, no ser imposible hacerla. Pero bueno, yo ya debía tener una cierta idea de que quería dedicarme un poco a la edición. Lo que pasa que, y mira, luego la vida fue llevándome, seguramente hasta sin yo proponérmelo, fue llevándome a la edición, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco también con esto lo que quiero decir es que, bueno, que la escuela también a veces, yo doy gracias que en la época mía no hubiera eso que llamen lecturas recomendadas, porque éramos muy libres de leer lo que nos diera por la gana de aquella manera anárquica, no nos obligaban a leer nada, que a veces hay que tener un poquitín de cuidado con lo que ellos tiren a la cabeza a los rapacinos y que los lesen un poco el gusto por la lectura a su aire y que recomienden con cuidadín, que ahora más hay lectura, lo que hay una literatura infantil y juvenil muy guapa, como para meter ellos ciertas cosas. Cuidadín con lo que se llama. Estupendo, Esther. Penso que é motivo de outra tertulia, todo isto que nos estás dicindo, Temos que tirar del filo, pero para máis adiante. Bueno, paso ahora a presentaros a Bea San Juan, bueno, Beatriz María San Juan Márquez. Bea San Juan para mí es licenciada en Filología Hispánica y especialista en promoción de la lectura. Desde 1994 realiza programas de formación lectora con bebés, niños y jóvenes, así como talleres con familias y profesorado. En el 2007 crea con este objetivo la empresa Vía Libre, que está activa. Es coordinadora del programa Rutas de Lectura, que es una estupenda guía para la comunicación en el aula, y es autora de Érase una voz, el primer libro del bebé, y de Hace falta una aldea, mediación en los ámbitos escolar y social. También ha hecho abundantes investigaciones sobre literatura y primera infancia, que están publicadas en Cuadernos Hexágono y en CERLAC, respectivamente. Desde el 2004 imparte cursos de formación del profesorado, ha sido profesora en el máster de álbum ilustrado de ICONI, así como profesora invitada en las universidades de Oviedo, Santander, Valencia, Zaragoza y en Sao Paulo, Brasil. Y desde el año 2016 tengo la suerte de contar con ella como compañera, pues es como yo, profesora asociada en la Universidad de Oviedo en la asignatura de didáctica de la literatura. Nada, Bea, tienes la palabra, cuéntanos. Que ya se me olvidaba poner el audio. Bienvenidos, bienvenidas a las palabras, las historias, al mundo de los duendes y las brujas. En realidad, cuando empiezas a hablar de todos, primero, dices mi nombre entero y verdadero, madre mía, eso ya es una castaña y nos lleva medio programa. Segundo, te pones a contar cosas que he hecho. ¿Y qué pasa? Que como comentaba Esther, yo estudié también filología, pero yo hay una cosa que ya sabía antes de estudiar filología, que me encantaba, pero que no descubrí hasta que hice la carrera, que no tenía nada que ver. Y era, yo siempre adoré a los niños y las niñas desde chiquititos y me encontré allí rodeada de adultos, superadultos, y que mi vida iba a estar más bien encaminada a seguir rodeada de adultos, superadultos. Y bueno, eso terminé de estudiar la carrera porque realmente me encantaba
la lectura, los libros, la literatura. Soy lectora filológica también, pero no, yo quería estar con niños. Así que según terminé, me marché al país de nunca jamás, a Nicaragua, que fue donde realmente empecé a desarrollar todo este mundo que hablamos de cuentacuentos. Yo siempre tengo muchísimo respeto por los y las cuentacuentos, narradores orales, y siempre digo que todavía me falta mucho trabajo por hacer para considerarme a mí misma una narradora oral así con todas las letras. Y en realidad lo que hago es leer libros con niños, con niñas preferentemente, y si no, pues con algo que sea una mezcla, con familias o con gente que tenga mucho contacto con los niños y niñas, y seguir disfrutando de la lectura, que como a todas vosotras me vuelve loca yo diría desde que nací. Obviamente, cuando digo, y lo digo siempre, que nací leyendo, no soy la única. Todos nacemos leyendo. Es una condición del ser humano. Nace para interpretar signos permanentes, no solamente lo necesario del momento, lo imprescindible para sobrevivir, sino algo que te comunique con el pasado y con el futuro. Y entonces somos seres lectores y seres históricos que vamos guardando esas conexiones a través de la palabra. Y claro, mi primer amor, pues los cuentos y las poesías. Antes de saber leer, me acuerdo perfectamente, y seguro que muchas de vosotras también, me pasaba horas enteras escuchando grabaciones, aquellos discos, por ejemplo, que siempre me pareció muy curioso. Los regalaban con por ejemplo, el Brandy, el fundador, y te regalaban los discos infantiles. ¿Ya? Una conexión muy peculiar. Sí, y todos tuvimos aquellos discos, pero yo es que me los oía todos, y como era de una familia muy grande, los iba recopilando. O sea, iba teniendo los de mis tíos y tías, que eran muchos, y luego iba también juntando los de mis primos y primas, que somos muchísimos. Así que tenía siempre como acceso a grandes colecciones de cosas. Tuve siempre muchísima suerte. Tuve suerte con la biblioteca escolar, suerte con la biblioteca del pueblo, suerte con la biblioteca del barrio. Siempre eran sitios donde había muchísimo fondo y muy variado, y donde había alguien que realmente estaba interesado en responder a todas esas preguntas o cosas que a mí me interesaban. Entonces yo leía todo. Como dije antes, era lectora filológica de literatura, pero también era lectora, por supuesto, de cómics, o era lectora de poesía, de cuento tradicional. Me sentaba con los mayores del pueblo a que me contaran cada uno sus historias a su manera. Vamos, que siempre estuve rodeada de palabras y siempre fue una actividad muy compartida, a pesar de que yo era una ratona totalmente de biblioteca, escondida debajo de una mesa con una torre de libros, pero luego se los contaba a mis primos, a mis hermanos, los comentaba con la gente con la que coincidía en las bibliotecas. Entonces, otra vía por la que entré a las palabras fue el teatro también, algo imprescindible. No puedo entender cómo nuestro sistema educativo tiene tan arrinconado el teatro, algo tan vasto para los niños, para los jóvenes, y que a mí, me abrió esa puerta necesaria para comunicar esta pasión y vivir en ella. Así que siempre he estado rodeada de esto y he sabido lo que quería. Lo curioso es que esto no existe. Yo sabía lo que quería hacer, pero esto no era una profesión, no existía. Yo fui a filología cuando dije que quería estudiar literatura infantil. Me miraron como diciendo, pero qué tontería es esa. O sea, aquí estamos para cosas serias. Como ya os comentaba antes, el contacto con los niños son una cosa, la literatura es otra, según los señores con barba. Yo toda la vida tuve mucho contacto también con
con escritoras y escritores. Conocí a Gloria Fuertes, gracias a mi maravillosa bibliotecaria del colegio, que nos llevaba a todo lo que se podía ir. Conocí a María Gripe, que lo sepas, que fue además el momento cumbre de mi vida como lectora escolar. Cuando leí El abrigo verde, mi vida cambió totalmente. O sea, se podía realmente escribir de lo que uno vivía dentro. Estaba ahí, estaba puesto con todas sus letras, y aquella mujer era conocida y accesible, y tenía esa mente maravillosa en la que podía describir los más mínimos matices de lo que es crecer y de lo que es enfrentarse a la vida. Bueno, me parecía algo espectacular. Conocí a Carmen Martín Gaite, leí sus libros cuando salieron, El castillo de las tres murallas o Caperucita en Manhattan, en el club de lectura de la escuela. Bueno, Carmen Kurz también, teníamos todos sus libros, o sea, tenía referentes. Y yo ahora lo noto muchísimo. Pues esto es tan importante, tener esos referentes, y está tan descuidado. Seguimos sin darle toda la salida que necesita. Entonces, bueno, os estoy oyendo hablar, estoy disfrutando como una loca, y me pasa lo mismo que habéis dicho varias de vosotras, que estaría hablando horas y horas de esa maravilla que fue encontrarse con los libros, y de cuántos momentos maravillosos he vivido relacionados con ellos. Así que nada. Muy bien, Bea. Me acuerdo de mi abuela, que es la que me enseñó a leer, porque estuve enferma tuve fiebres reumáticas cuando tenía 5 años, y ella quería que yo leyese mejor que nadie, por supuesto. Yo era la niña más lista, más guapa y más todo del mundo mundial, que me lo sigo creyendo gracias a mi abuela, y ella no quería que, habiendo pasado todo el año en cama y sin haber hecho lo mismo que mis compañeros, llegase allí siendo la última de la fila. Así que dijo, yo te enseño a leer. Y eso efectivamente fue lo que hizo. Y bueno, ella era una gran lectora, yo también lo he sido siempre, y cada vez que abro un libro, pues ella está allí. Muy bien, estupendo. Os voy a dar lectura a algunas de las preguntas que han ido formulando los chicos y chicas que están detrás de la pantalla. Para Natalia, del Instituto Carreño Miranda, preguntan: ¿esas referencias literarias que has comentado, El barco de vapor, Los cinco, Gloria Fuertes, consideras que son vigentes en la actualidad para los adolescentes, o más bien son libros que se han convertido en clásicos de la literatura y por lo tanto ahora tienen otro estatus? Bueno, ya veis que yo juego en casa, así que muchas gracias a mi instituto, que me están siguiendo desde alguna de las aulas. Pues la verdad que la pregunta parece muy sencilla, pero no es tan fácil la respuesta. De hecho, en clase lo comento muchas veces, que me preguntan, bueno, pues quieren saber qué pueden leer, qué recomendación puedo hacer. Y yo, claro, tengo una experiencia que está contextualizada, como todo el mundo. Quiero decir, yo leí eso en un momento de la vida muy concreto. Sí pienso que para enriquecerse con la literatura hay que ver qué fascinó a generaciones anteriores, como yo creo que hicimos también durante nuestra infancia, que leímos cosas, bueno, pues de generaciones previas. Pero sí es cierto que yo voy haciendo un ensayo-error en mi propia casa con mi hija. Entonces le voy metiendo algunos de los libros que yo leía, a ver ella qué opina. Tiene 11 años y ahora está leyendo precisamente La historia interminable, que se lo compré yo el otro día porque quiero, bueno, pues saber qué opina. Y hay veces que acierto y digo, bueno, pues es un clásico, se ha quedado y fascina también en la actualidad. Y otras veces pues me dice, ¿qué rollo es este? Y digo, pues a mí me gustó muchísimo. Bueno, pues evidentemente no todos los libros a lo mejor sobreviven al tiempo, pero a lo mejor es esta generación, dentro de unos años, pues a lo mejor la nueva generación vuelve otra vez a los mismos clásicos que yo leí y se sigue, bueno, pues encontrando con que ahí tiene mucho que aprender. No sé, quiero decir que realmente hay que probar, hay que contextualizar la literatura, pero bueno, que hay que probar un poco de todo y ver realmente lo que te fascina, porque los gustos son muy personales también. Muy bien. Para Esther Sánchez, del Colegio Público Campo Amor de Gijón, te preguntan o te dicen si se puede decir que te ha costado llegar a tu sueño, pero ¿te gustaría revivir algún momento de tu carrera? La infancia. Siempre tengo muy presente,
y veo que es común a todas de lo que estamos hablando y también con muchos otros creadores y en general con gente que escribe poesía, el recuerdo y tener presente la infancia, esos momentos de libertad y creatividad. Y no sé si me preguntaban otra cosa más. No, sí, revivir. ¿Qué momento revives? Revivir eso, los momentos de la infancia que yo me sentía, vosotras escribíais y yo mi manera de expresarme era con un pincel en la mano. Tenía que dibujar y siempre de lo que bebía, observaba, leía, de cualquier manera en los cuadros, en los libros, en las imágenes, pasaba por mí y traducía en forma de creación, vamos, de pintura o lo que fuera. Entonces eso es lo que siempre está presente y me gustaría seguir tirando por ahí. Muy bien. Para Leticia, una pregunta desde el Veneranda. ¿Es más difícil escribir, editar, publicar, vivir de la literatura siendo mujer? Sí. Básicamente porque es todo más difícil siendo mujer, no solamente la literatura. A mí cada vez que me preguntan que si la literatura es un mundo machista, digo yo sí, como todos, o sea, ni más ni menos. Sí que es cierto que yo a la hora de publicar no es que tuviera problemas a la hora de ser mujer, ¿eh? O sea, a mí nunca me miraron qué sexo tenía y no puedo decir que yo tuve problemas a la hora de publicar por ser mujer. Igual los tuve por otras cosas, pero no por ser mujer, vaya. Pero a la hora de meterte en lo que es el mundo literario, sí. Eso ha cambiado muchísimo, ¿eh? Desde que yo empecé a publicar, ahora puedo decir que ha cambiado muchísimo. Y las cosas que me llegaron a decir, en plan, no, es que yo no leo libros de mujeres, así. Y esto me lo han dicho grandes lectores y personas que yo pensaba normales, ¿eh? Es que yo no leo libros de mujeres, o es que las mujeres siempre estáis hablando de amor, o bueno, eres mujer, escribes novela rosa, o sea, esto así constantemente. Esto, al inicio de mi carrera, como digo, esto no ocurre. Y la típica pregunta de ¿existe una literatura de hombres y una literatura de mujeres? Esto siempre te la hacen también y de alguna forma así lo consideran. En el mundo literario, ahora repito, ya no es tanto así, pero cuando no se mezclan tanto los hombres como las mujeres, siempre piensan, una escritora es como un subgénero. Durante mucho tiempo ser escritora era como un subgénero, independientemente de lo que escribieras. Daba igual, pero es como que eras otra cosa, ¿no? Y entonces eso sí que ha pesado mucho. Pero repito que cada día, aunque sigue pesando, cada día pesa menos. Pero también quiero que tengáis en cuenta una cosa. Hoy en día la mayoría de las editoriales están dirigidas por mujeres. Hoy en día, si os fijáis en las listas de los más vendidos, la mayoría son mujeres. Hoy en día, si vemos las novedades, hay muchas mujeres. Y sin embargo, los grandes premios todavía siguen recayendo en los hombres. Inmensamente, o sea, con una diferencia muy grande, ¿no? Entonces, vemos que ese sistema todavía está siendo un poco desigual. Entonces, a la hora de publicar, no. A la hora de escoger los lectores, ya no, pero hubo muchos prejuicios. Hay mucha gente, mujeres inclusive, que no leían a mujeres, tenían prejuicios contra ella, y a la hora de involucrarte en el mundo literario siempre te veían como mujer, no como un igual, sino como subgénero. No sé si os he contestado la pregunta. Sí, seguro que sí. Bueno, vamos con una última pregunta para ir finalizando. Una última pregunta para Esther Prieto. Te preguntan desde el Colegio de las Arenas, ¿cuántos libros tenías en casa de tus abuelos? Pues no lo sé, pero había muchos y además muchos que no recuerdo de qué autores, y concretamente recuerdo uno que se titulaba y que leí muchas veces, que era un mamotreto que debí leer como con 9 años, que se titulaba Lirios abandonados, que era como, no sé, como una radionovela, una telenovela de aquellas, un dramón que recuerdo todavía ahora, a veces me llega, que era una chica que abandonaban, que luego encontraba a la madre y se encontraba con uno que se enamoraba, que resultaba que era el hermano, y que estuve el otro día, porque además la casa de mis abuelos
maternos, es un caserón con escudo y blasonada y esas cosas, que era la sede además de la Inquisición en su día. Y estuve el otro día, bueno, por una serie de asuntos y anduve intentando encontrar el libro ese y no me dio tiempo. Tengo que ir un día con calma a ver si lo encuentro, porque lo tengo en la cabeza, porque recuerdo que era un volumen muy grande y era, ya te digo, como un novelón, una telenovela, pero escrita. Y quiero encontrar el libro y releerlo, porque hoy en día seguramente que he hecho grandes carcajadas con aquello, porque era, y eso lo debí leer con 9 años o algo así. Y sé que tenían, yo creo, las obras completas de Armando Palacio Valdés y estaban suscritos al ABC, que venía de Sevilla. Tenían no sé, no me parece que fueran republicanos, pero tenían, yo creo, toda la colección del ABC republicano. Eran, bueno, no sé, no eran gente culta, porque, bueno, sinceramente, eran ganaderos y más, pero tenían muchísimos libros. Y luego la familia de mi padre también tenían bastante, estos no, eran falangistas, pero tenían también muchos libros. Bueno, tenían más, por ejemplo, El pan de los pobres, que era una revista de la iglesia, pero bueno, también se leía bastante. En mi familia se leía mucho y yo supongo que de ahí me viene, y de hecho de mis 6 hermanas todas leemos. En mi casa, tú entrabas en mi casa y encontrabas en todas las esquinas a alguien con un libro leyendo. Mi padre leía muchísimo también. Es más, al final mi padre siempre le decía: es que no hacéis nada más que leer, dejáis este libro. Sí. Se desesperaba porque nos encontraba por todas las esquinas leyendo. Y no sabría decir cuántos libros, pero había muchísimos. Siempre. Muy bien. Bueno, para Bea no tenemos una pregunta, pero sí queremos que nos cuentes un cuento. Que nos cuentes algo, en un par de minutinos. El micro, Bea, el micro. Bea, el micro. Ahora. Lo que iba a decir es que como el tiempo realmente está muy tasado, voy a despedir con un poema de Mar Venegas, que es nuestra nueva Gloria Fuertes en la escuela, en la que pone a los niños en contacto con la poesía, y lo hace con obras como A lo bestia, que es un estupendo libro para tener en las aulas y que tiene conjuros muy útiles para nuestro profesorado cuando se pasa de las rayas, como el que voy a recitar a continuación. Conjuro segundo. Historia y geografía las va a estudiar tu tía. Murciélagos y marmotas, si no me subes la nota. Ciencias y naturaleza me dan dolor de cabeza. Batracios, venid a mí. Con mis palabras te atrapo. Y aunque no quedes muy guapo, te convertiré en un sapo. Y color y colorado, el conjuro se ha acabado. Bueno, pues para dar por finalizada la mesa redonda y antes de que la clausure la señora consejera, me vais a permitir, para cerrar, que os lea algo del Manifiesto por la Lectura de Irene Vallejo, ¿no? Somos seres entretejidos de relatos, bordeados con hilos de voces, de historia, de filosofía y de ciencia, de leyes y leyendas. Por eso, la lectura seguirá cuidándonos si cuidamos de ella. No puede desaparecer lo que nos salva. Los libros nos recuerdan, serenos y siempre dispuestos a desplegarse ante nuestros ojos, que la salud de las palabras enraiza en las editoriales, en las librerías, en los círculos de lecturas compartidas, en las bibliotecas, en las escuelas. Es allí donde imaginamos el futuro que nos une. Y sin más, le paso la palabra a doña Carmen Suárez para que clausure el acto. Gracias. Oye, muchas gracias a todas. Un aplauso muy grande y de verdad mucho agradecimiento. La verdad es que sabéis que hacemos estas mesas con vosotras y con otras mujeres porque entendemos que tenemos que buscar muchos referentes para nuestro alumnado y referentes que sean mujeres. Porque, como decíais antes, es difícil el acceso a la lectura, pero también al mundo editorial
y a poder hacerse ver y que las palabras que podamos trasladar efectivamente tengan eco. Entonces vosotras sois un ejemplo, yo creo que sois un ejemplo de que sois vosotras referentes, pero también nos habéis hecho llegar referentes. Y yo creo que el alumnado se hará eco de esta gran contribución, porque además lo hicisteis desde los distintos puntos de vista, y desde el punto de vista vosotras como protagonistas, pero vosotras también como lectoras o como escritoras o como receptoras, ¿no? Del mundo de la palabra, que es muy, muy importante, de la escritura. Así que yo lo que tengo que agradeceros muchísimo, de verdad, el que hayáis participado. Y yo puedo aportar alguna anécdota como aportasteis vosotras. Dice Esther que ella es la mayor, Esther Prieto, la mayor debo ser yo, por supuesto. Y entonces yo, ciñéndome a los tiempos iniciales, yo me acuerdo de los cuentos, de los tebeos, de los pulgarcitos. También me acuerdo de los 5, que como comentaba con Susana de prensa que está aquí, no sé por qué los 5 los leyó muchísimas generaciones. Supongo que significa por la atracción que tienen los personajes y su entrada en las aventuras y la referencia a la edad, que era cuando se leía, ¿no? Yo voy a deciros de lo que me acuerdo. Me acuerdo de un libro en la época del franquismo que se llamaba Carmencita de viaje. Y esa era, Carmencita de viaje, era una lectura obligada que teníamos en el instituto, cuando yo iba al instituto Doña Jimena, y cada día leíamos un capitulín de Carmencita de viaje, que con su madre iba por las distintas comunidades de España y iban visitando Galicia, pues la catedral. Claro, ¿qué me sugirió aquello? A mí me sugirieron dos cosas. Qué bien sería viajar, pero entonces no teníamos dinero para hacerlo, mi familia tampoco lo tenía, pero siempre pensé, quiero vivir las aventuras de Carmencita y quiero viajar. De tal manera que fue una de las cosas que yo retomé y como consecuencia cuando pude hacerlo hice, ¿no? Y bueno, luego los cuentos infantiles que me regalaba, a mí mi tía me regalaba los cuentos, María la Castañera, otro que era la lechera, que ella iba imaginando lo que antes decías, imaginabas los mundos fantásticos, pero la realidad significaba que todo te lo trastocaba, ¿no? Y entonces la realidad era mucho más dura que el mundo de los sueños, contrariamente a lo que pienso que había dicho Leticia, que el mundo de los sueños y la realidad se interfieren también y se alimentan. Y para terminar, yo quería, dado que hoy es el Día de la Tierra, pues como habláis de libros y recomendar, hay un libro estupendo colectivo, como hacemos muchas mujeres que hacemos libros colectivos, y se titula ¿Por qué las mujeres salvarán la Tierra? Como consecuencia creo que parte de lo que hay aquí en este libro puede ser elemento para poder llevar a las aulas y analizarlo y estudiarlo. Por ejemplo, y una cosa que no me resisto a leer, ¿no? Esto que decíais de que efectivamente la entrada de las mujeres y los referentes en la escritura y en la lectura, etcétera, cómo es un ascenso muy complicado, aunque ahora parezca que todo es más fácil. Entonces, este es mi libro de referencia, una habitación propia. Siempre lo fue y lo seguirá siendo. Y todo lo que esta mujer, Virginia Woolf, señala aquí, creo que es algo sobre lo que hay que meditar. Entonces, acordaros, hay un pasaje en el que dice Virginia que repasando las obras de Shakespeare llega a la librería, aquellas bibliotecas tan enormes, de aquellas facultades tan estupendas, y mira y ve las obras de Shakespeare, ¿no? Esto es lo que me imagino yo. Y dice, bueno, ¿y si Shakespeare hubiese tenido una hermana? La hermana de Shakespeare, ¿cuál sería el lugar que ocuparía, ¿no? Y de qué manera hablaríamos de ella. Y entonces pues ella hace una interpretación irónica diciendo, bueno, pues no sé si nos acordaríamos de ella porque seguramente que no pasaría a la historia y tampoco tendría ninguna trascendencia. De tal manera que yo no me resisto a contaros esto porque creo que desde entonces acá se ha progresado mucho, pero no cabe duda de que ese referente que ella nos hacía a comienzos de siglo, pues tenemos que tenerlo presente, porque si nosotras estamos aquí, llegamos hasta aquí, es porque hemos luchado mucho, sobre todo porque somos referentes y porque servimos, porque somos buenas escritoras, somos buenas editoras, buenas ilustradoras, y creo que, bueno, merecemos un reconocimiento, y yo mi reconocimiento para todas vosotras, y que el alumnado que nos está viendo os tenga de referente. Y muchas gracias y muchos abrazos. Gracias, Rosa Piquín, que hace tiempo que no nos veíamos, sí, y nos vemos ahora en la pantalla.
Bueno, y a todas igual. Un beso. Gracias. Hasta luego.